Suele haber una imagen mental muy concreta, o sea, muy específica, cuando pensamos en el éxito profesional hoy en día. Sí, una imagen que suele ser bastante ruidosa, la verdad. Totalmente. Es ruidoso, es el teléfono vibrando cada 3 minutos con notificaciones de Slack, es la pantalla del ordenador iluminándote la cara a deshoras. Y los perfiles de LinkedIn, claro. Esos párrafos interminables hablando de sinergias y de, bueno, logros hiperbólicos. Tal cual. Y a ver, seamos completamente sinceros aquí. Es una cultura que, muy a menudo, es una autopista directa hacia el agotamiento extremo, hacia ese famoso burnout del que tanto se habla últimamente. Exacto. Es como si la sociedad hubiera decidido que el trabajo de alguien solo tiene valor si genera, no sé, una cantidad ensordecedora de ruido. Es que parece que si no lo publicas, no has trabajado. Y justo en medio de este panorama tan estresante, llega el análisis a fondo que nos ocupa hoy. Que es un análisis que, la verdad, choca de frente con todo esto. Sí, sí, da un giro radical. Así que vamos a dar una cálida bienvenida a quienes buscan aprender algo nuevo hoy con nosotros, porque el estudio detallado que tenemos por delante propone una sacudida brutal a esa mentalidad de la productividad tóxica. Una sacudida muy necesaria, diría yo. Total. Hoy vamos a examinar un documento fascinante titulado literalmente sanjoseobrero.docx. Es, a ver, unos apuntes, una reflexión muy concisa centrada en el 1 de mayo. Pero con una profundidad inmensa, ¿eh? No te dejes engañar por lo de concisa. Ya ves. La misión de nuestra exploración de hoy es descubrir cómo el texto propone transformar nuestra visión del trabajo, pasar de verlo como una simple obligación rutinaria a una verdadera vocación con significado. Y ojo, que el giro de perspectiva que proponen estas notas no es el típico manual corporativo de autoayuda. Nada de 10 trucos para optimizar tu tiempo, no. Exacto. Nada de cómo organizar tu bandeja de entrada o hacer mindfulness en la oficina. Lo que plantea el texto es, bueno, una reestructuración fundamental de lo que hacemos con esa tercera parte de nuestra vida. Madre mía, la tercera parte de nuestra vida. Dicho así, da un poco de vértigo. Da muchísimo vértigo. Por eso es una invitación a desmontar ese andamiaje del éxito moderno y mirar el día a día desde un lugar diametralmente opuesto. Y a ver, antes de poder entender toda esta nueva filosofía sobre el empleo, el documento nos pide examinar a la persona en la que se basa. Y aquí el contraste con la cultura actual es brutal. Es que es la antítesis de la marca personal. Literal. Los apuntes detallan que San José Obrero fue un humilde carpintero en Nazaret. Pero, y aquí viene lo fuerte, subrayan dos hechos históricos asombrosos. Primero, no dejó ni una sola palabra registrada en la historia. Nada. Ni un discurso, ni un libro. Cero. Cero absoluto. Y segundo, que jamás realizó gestos públicos llamativos. Su vida fue silencio total. Silencio y rutina, ¿sí? Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque en una era donde el éxito parece medirse por la capacidad de hacerse viral o de acumular miles de seguidores, resulta totalmente paradójico. Choca muchísimo. Claro, es que un legado construido enteramente sobre el silencio y sobre el trabajo manual más ordinario ha sobrevivido milenios. ¿Cómo se explica eso hoy? Pues lo fascinante aquí es cómo el texto redefine lo que significa tener impacto. O sea, estamos muy acostumbrados a confundir impacto con alcance. Mm, buena distinción esa. A ver, el alcance es el ruido que haces, a cuánta gente llega tu tweet. Pero el impacto es la solidez de la realidad que sostienes. Ya, claro. Y el documento usa esta figura para argumentar que a través de una constancia silenciosa se sostiene, y cito literalmente, una de las realidades más decisivas de la historia. Es un golpe directo a nuestro ego contemporáneo, la verdad. Nos dice que no hace falta un altavoz para ser relevante. Exacto. Ese silencio constante del taller de carpintería nos lleva directos a la tesis central de los apuntes. Una redefinición total de la palabra trabajar. Porque no estamos hablando solo de fabricar sillas, ¿eh? No, no, va mucho más allá. El punto clave de los apuntes es que el trabajo, a ver, no es solo producción mecánica. Que es lo que solemos pensar, ¿no? Yo te doy mi tiempo y tú me das un sueldo. Eso es, la visión transaccional. Pero el texto dice que el trabajo es una participación en la obra creadora. Uf, esa frase es muy potente. Participación en la obra creadora. Y añade una clave espiritual muy interesante. Dice que lo ordinario, la rutina diaria, no es un obstáculo, Ujú. sino que es el camino mismo. Cada tarea, por muy sencilla que sea, tiene un sentido trascendente.
A ver, me parece una visión preciosa, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Porque claro, entiendo la analogía clásica, esa diferencia entre decir estoy picando piedra y decir estoy construyendo una catedral. La famosa historia de los canteros, sí. Esa misma. Pero, poniéndonos en la piel de la audiencia, ¿no resulta increíblemente difícil sentirse un creador cuando simplemente estás, no sé, rellenando hojas de cálculo aburridísimas? Ya, es el gran reto. O gestionando quejas en un call center un martes a las 5 de la tarde. Es que suena casi a positividad tóxica decirles que están participando en la creación del universo. Totalmente. Suena a eslogan que pondría un jefe de recursos humanos para que eches horas extra. Exacto, en letras de neón en la oficina. Pero a ver, el texto enfatiza precisamente eso, que cada tarea, por sencilla que sea, encierra este potencial. Ya que está el truco. El cambio no radica en la espectacularidad de la labor, Vale, entonces, ¿en qué radica? en la perspectiva interior de quien la realiza. O sea, el documento te dice que si asumes esa hoja de cálculo tediosa con una actitud de servicio, de hacerlo bien por pura dignidad o por facilitar el trabajo a tus compañeros, Ah, vale. O sea, el sentido se lo das tú, no la tarea en sí. exacto, esa tarea aburrida se transforma, se convierte en servicio, en responsabilidad y en un ofrecimiento. El valor humano lo pones tú, no el programa informático. Qué interesante. Es como hackear nuestro propio código base, ¿no? En vez de optimizar para sobrevivir al viernes, optimizamos para la experiencia personal. Tal cual, me gusta mucho esa forma de verlo. Pero claro, para entender que todo este marco espiritual no es solo poesía antigua o filosofía barata, el documento nos hace avanzar en el tiempo. Sí, nos lleva a un momento clave. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa desde el punto de vista histórico. Los apuntos mencionan que la fiesta de San José Obrero fue instituida por el Papa Pío XII. ¿Y en qué año? En 1955. Una fecha que lo cambia todo. A ver. Es que es mitad del siglo XX. O sea, el apogeo absoluto de la industrialización masiva, de los movimientos obreros, del Fordismo. Fábricas llenas de humo, cadenas de montaje interminables. Exacto. Mi pregunta aquí es, ¿cómo cambia el debate sobre los derechos laborales al meter a un carpintero del siglo I justo en medio de este contexto industrial de los 50? Pues si conectamos esto con el panorama general de la época, vemos que fue un movimiento tremendamente estratégico. A ver, explícame eso. En ese contexto del mundo laboral moderno, el objetivo expreso de esta declaración era subrayar la dignidad del trabajo y, sobre todo, su dimensión humana y espiritual. Frente a la máquina, quieres decir. Claro, piensa que la cadena de montaje aliena muchísimo. Haces el mismo movimiento 1000 veces y nunca ves el producto final. Eres una pieza más. ¿Un engranaje en el sistema? Eso es. Pues reivindicar la figura de un artesano, de alguien que trabaja la madera con sus manos de principio a fin, era una forma de recordar que los trabajadores no son simples máquinas. Y ojo que aquí hay que recordar que el texto hace este análisis histórico manteniendo una neutralidad estricta. O sea, no entra en debates políticos de izquierda o derecha de la época. Exacto, se mantiene en un plano puramente antropológico. Defiende la humanidad frente a la mecanización, sin importar el bloque político. Es fascinante porque al traer esa intervención de 1955 hasta nuestros días, los apuntes hacen un diagnóstico clarísimo de nuestra época. Y bastante doloroso, la verdad. Sí, da en el clavo. Enumera una actualización para hoy y dice que el trabajo actualmente se vive de tres maneras principales: como una carga, como una obligación y como un mero medio económico. Es que son tres palabras que pesan muchísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque yo creo que esas palabras, carga y obligación, son tremendamente identificables para cualquiera que nos escuche y que le suene el despertador un lunes por la mañana. Totalmente. Ese nudo en el estómago del domingo por la tarde, ¿verdad? Sí, el famoso síndrome del domingo. Frente a esto, San José plantea esa otra mirada radical, que el trabajo puede ser un lugar de sentido. Y el documento tiene un cierre contemplativo que es el Memorandum Itineris. Sí, esa frase en latín, labor vocatio est. El trabajo es vocación. Y culmina pidiendo, enséñanos a trabajar con sentido y entrega. Pero yo te pregunto, desde la calle, ¿es esto un ideal alcanzable para todas las profesiones hoy en día? ¿O la sociedad ha perdido del todo esa capacidad de entrega? Pues yo estoy convencida de que el texto no hace distinciones de profesión por un motivo, porque ese llamado a trabajar con sentido y entrega es universal. O sea,
No está reservado para los médicos o los artistas. Exacto. No es algo elitista. De hecho, en la alienación moderna, donde a veces parece que el empleo es solo para pagar facturas y sobrevivir, esta idea funciona como un salvavidas mental. Un salvavidas. Sí, porque te devuelve el control. Te dice que tu valor no depende de lo espectacular que sea tu puesto de trabajo, sino de la calidad humana y la entrega que tú decides ponerle a tu jornada. Es como rebelarse contra el cinismo del mundo moderno, ¿no? Tal cual. Es una forma de resistencia silenciosa. Pues menudo viaje intelectual hemos hecho hoy con estos apuntes. Empezamos con un humilde carpintero silencioso en Nazaret. Que no dejó ni una sola frase escrita. Exacto. Luego pasamos por una declaración en 1955, en plena era industrial de las cadenas de montaje. Reivindicando la dignidad humana. Sí. Y hemos llegado hasta hoy, encontrando un antídoto diario para la insatisfacción y el vacío laboral. La propuesta es clarísima, o sea, dejar de ver la rutina como un obstáculo insalvable y empezar a verla como un camino de creación y de servicio a los demás. Y de darnos cuenta de que la grandeza a menudo está en las cosas más ordinarias. Total. Así que para cerrar, quiero lanzar una reflexión provocadora a la audiencia, basada en esto que comentabas de que San José no dejó ni una sola palabra registrada, solo dejó el fruto de su oficio. A ver. Imaginemos por un momento que a partir de mañana desaparece todo nuestro ruido. Si nuestro propio trabajo diario fuera el único registro que dejáramos atrás al final de nuestra vida. O sea, sin redes sociales. Sin redes, sin discursos largos, sin currículums impecables en LinkedIn. Únicamente el nivel de sentido y entrega que pusimos en nuestras tareas más cotidianas. ¡Wow! ¿Qué diría ese legado silencioso sobre quienes fuimos realmente? Es una pregunta que la verdad te deja pensando un buen rato. Desde luego que sí. Bueno, quiero agradecerte enormemente tu ayuda para desgranar todo este análisis hoy. Ha sido un placer, como siempre. Y a todos los que nos han acompañado en esta inversión profunda, muchísimas gracias. Les animamos a darle una vuelta a esta nueva perspectiva en su próxima jornada laboral, porque igual el verdadero impacto se construye así, en silencio. Nos escuchamos en la próxima edición.